Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Golden rompe récords al superar los 6.7 billones de reproducciones en Spotify, consolidándose como el primer y único álbum de un solista de K-pop y de cualquier artista asiático en alcanzar este hito. Y estableciendo un nuevo récord como el álbum de estudio más rápido de un artista asiático en lograrlo en la plataforma. ¡Felicitaciones, Jungkook! Muse alcanza el puesto número 1 en iTunes en 107 regiones a nivel mundial, sumando recientemente a Papúa Nueva Guinea y Cabo Verde a la lista de países donde lidera los rankings, consolidando así su impacto y éxito global. ¡Felicitaciones, Jimin! Diplo es un DJ, productor musical y compositor estadounidense, muy influyente en la música pop y electrónica a nivel mundial. Describió el próximo álbum de BTS, Arirang, como el álbum más loco de la historia. Dijo: me siento muy afortunado. He trabajado durante 3 décadas, y unirme a un grupo así y que confíen en mí para hacer música increíble, sin duda va a sorprender al mundo. Además agregó: Jungkook sin autotune, su voz es perfecta. ¿Qué sorpresa nos traerán BTS y nuestros Jikook? Sigue votando por Jimin y Jungkook, iHeartRadio en la categoría Tu favorito en pantalla. Se dieron los 3 primeros lugares, sin revelar los puestos, y Are You Sure está ahí dentro. Hagamos ganar a Are You Sure, este hermoso programa donde Jimin y Jungkook nos muestran su relación a través de entretenidas aventuras mientras pasan unas relajantes vacaciones. La votación se cierra el 20 de marzo. Vota por Jimin y Jungkook en los top 100 K-pop de Daveni. Recuerda que los links están en la descripción de cada video. ¿Sabías que? Llegaron los chicos de BTS a Corea, luego de 13 horas aproximadamente de viaje. El aeropuerto estaba repleto de fans y de reporteros. La periodista de Dispatch dijo que ellos habían llegado temprano, pero que una fan obsesiva de Jimin se quiso hacer pasar por reportera para estar más cerca de él. Lo que dijo una de las extranjeras fingió ser una reportera. Ella es fan obsesiva de Jimin, está adentro de la línea de reporteros. Así que los guardias están tratando de echarla. Después la periodista dice: ella realmente es peligrosa. Se acerca demasiado a Jimin. Este fue el motivo que retrasaron su salida del aeropuerto. El que estaba en peligro en ese momento era Jimin, pero las fans de Tae y Taekakas comenzaron a mentir descaradamente con este lamentable suceso. Como esta, que escribió: según Dispatch, una chica de Jikook intentó acercarse a Taeyong haciéndose pasar por una reportera. Afortunadamente fue atrapada antes de que pudiera hacerlo. Esto es completamente falso. Nunca se dijo que era una fan shipper. La reportera dijo que era una fan obsesiva y que estaba muy cerca de Jimin, él era su objetivo, no Tae. O esta otra fan de Tae. Si has visto el video del regreso de BTS, verás claramente de 3 a 4 guardias rodeando a Taeyong mientras Jimin caminaba relativamente libremente al frente. Aunque el reportero no especificó la intención de los fans de Jimin, ciertamente es alarmante ver una mayor seguridad alrededor de Taeyong después de que fuera amenazado y acosado la semana pasada por shippers de Jikook y Park Jimin en Portugal. Pregúntate por qué la seguridad estaba alrededor de Taeyong y no de Jimin si los guardias sabían que un fan de Jimin estaba suelto. Solo puedo estremecerme al pensar en lo que podrían haber planeado. Esto también es una gran mentira, están los videos. I think I've had enough, gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear. Jimin, Jungkook y Hobi están rodeados de al menos 5 guardias. El principal, el señor Lee,
que protegió a los chicos como debe ser y dio empujones a todo aquel que quiso acercarse a los tres. Mientras Tae y Jin iban, como dice ella, libremente atrás, sin guardias detrás de ellos, el peligro y caos fue donde estaban Hobi, Jimin y Jungkook. Las Taekukas y Tae están queriendo dar vuelta a la situación. Como si fuera agradable tener un acosador y que pudiera hacer daño, son tan envidiosas y quieren que su favorito sea el centro de atención, que hasta el gay y acosadores quieren tener de Jimin. Quédense con todo eso si las hace felices, así Jimin no tendría gente odiosa amenazándolo. Obviamente esto va para ellas, porque nadie merece tener a un enfermo obsesionado que puede llegar a hacer cualquier cosa. Las Taekakas patéticas, diciendo: creo que ambos saben que están amenazados y en riesgo. Por eso intentan permanecer juntos tanto como pueden. Jungkook siempre está atento y se mantiene cerca de V. La realidad es que los 7 salieron juntos. Después Jungkook va donde Jimin y queda detrás de él y de cierta manera cubrió su espalda. Me alegra saber que Jimin pudo estar bien protegido ante esa lamentable situación. No puede ser que esto pase. En mi anterior video hablé de esto. La empresa debería dejar de mirar hacia el lado y ponerse firme ante esa gente que quiere lastimar a Jimin. Él es quien recibe amenazas constantes y una Taekaka concretó su locura yendo a la cafetería de su padre. No me extrañaría que esa fan obsesiva sea una Taekuka, porque es extranjera y le llaman fan obsesiva de Jimin, porque a él lo quiere acosar. Porque no creo que sea fans. Una fans no haría que su artista temiera por su integridad al pasar por un aeropuerto. Mientras las Taekukas alimentan con mentiras una relación inexistente, crece el odio a Jimin, porque ellas lo ven como el impedimento para que Taekook sea feliz y la salud mental en ese fandom no es buena, y ha sido durante bastantes años este tipo de amenazas. Las Tae Stan y Taekukas hacen ver a Tae como la víctima, porque saben perfectamente que detrás de ellas está la causa de amenazas a Jimin. Pero ante esto una vez más las cuentas grandes de ARMYs guardan silencio, haciéndose cómplices de toda esta situación que está desbordada. Los medios y fans, dejen de acosar a los miembros cada vez que viajan. Esta situación se pone cada día más peligrosa y no creo que la empresa esté esperando que pase algo para reaccionar, poniendo orden y protegiendo a los chicos. Una vez más llamo a la cordura y dejen de odiar, ya es suficiente. Búsquense una vida y dejen en paz a Jimin y Jungkook. Ahora ya lo sabes. Al llegar los chicos se notaban cansados, al parecer tuvieron mucho trabajo en Portugal. Espero que ahora puedan descansar un poco, porque se viene un año intenso. Me llegó este comentario en mi anterior video. Me resulta muy extraño que en el aeropuerto portugués, Jimin estuviera solo con un par de guardias de seguridad ahora que vienen a Corea y Jungkook no estaba. Estaba tan solo y me dio mucha pena que Jungkook lo dejara solo. No entiendo por qué las supuestas Jikukas ven y hacen drama donde no lo hay. Jimin caminaba despacio y los chicos a un ritmo normal. Pero creo que la persona que hizo este comentario tendrá que retractarse. En el aeropuerto Jungkook caminó detrás de Jimin y estuvo ahí muy atento. Una vez más lo repito, Jungkook no tiene que demostrar nada a nadie y las fans deberían bajar la guardia y no deberían ser tan intensas. Ven unos minutos o segundos en contexto grupal y sacan una película, y comentan como si lo que ellas pensaran fuera cierto, olvidando por completo todo lo que ha pasado con ellos. Nosotras como fans debemos comportarnos a la altura y no exigir nada, no reprochar cosas que no sabemos. Todo eso crea malos entendidos y odio tanto para Jimin o Jungkook. Solo espero y algo me dice que es así, que ambos están bien, que saben perfectamente lo que es su trabajo y que su vida personal no se ve afectada con la locura que se vive en el exterior. Si nadie supiera quiénes son los chicos, perfectamente la gente podría pensar que Jungkook es el leal guardaespaldas, que siempre está atento a Jimin, ¿no creen ustedes?
I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.